10:36. Nos vamos a la siguiente entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio. En nuestros estudios está el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. ¿Cómo está, alcalde? Bien, ¿tú cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias en su agenda. Por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Alcalde, bueno, mañana se va a zanjar ya definitivamente el tema de la compensación respecto a los ingresos municipales después de que el proyecto de reconstrucción generara esta exención para los mayores de 65 años. La fórmula que propone el gobierno es que con impuestos generales se compense aquello que se deje de percibir por esta vía, y esto ha generado toda una discusión con la oposición de los alcaldes de la oposición, precisamente, valga la redundancia. ¿Cuál es su visión, alcalde, sobre la forma en la que el gobierno está abordando este tema? ¿Qué es lo que está más cuestionado ahora? Sí, yo creo que queda una percepción en los datos concretos de que hoy día la mega reforma no viene a beneficiar a la población en general, sino que beneficia a un sector bien particular que son los que más tienen. Y eso es algo que yo creo que le duele a Chile, ¿ya? Porque cuando hablamos de compensaciones, por ejemplo, de 16.000 millones de pesos a ciertas comunas y a otras hablamos de 530 millones de pesos, la verdad es que nos duele. Creemos que la política debiese estar enfocada, ¿cierto?, en la justicia social, en la equidad, en el bien común, en que Chile pueda tirar para arriba a los ciudadanos, ¿cierto? Pero, sin embargo, vemos que con este tipo de propuestas se acrecentan más las brechas de desigualdad. Aquí es bien importante porque hay comunas como Las Condes que tienen un presupuesto anual para el año 2026 de 551.000 millones de pesos. Mientras comunas como Puente Alto, que tienen mucha más población, tienen un presupuesto de 153.000. Voy a dar un ejemplo. Las Condes tiene 348.000 habitantes, Puente Alto tiene 568.000. Y Las Condes tiene un per cápita de 1.578.000 por persona. Puente Alto tiene 270.000 pesos por persona. Y esto es considerando lo que recaudamos por el fondo común, por los permisos de circulación. Con todo, tenemos 270.000 pesos por persona. Puente Alto es una comuna vulnerable, donde los vecinos y las vecinas tienen problemas y nos van a pedir apoyo por enfermedades, por embargo a sus casas, etcétera. Entonces, los problemas que tienen nuestros vecinos no son de 270 lucas. Ahora, la diferencia es radical y es bien elocuente la cifra que usted pone sobre la mesa, pero en estricto rigor lo que el proyecto busca, este proyecto y la compensación presentada por el gobierno, es reponer los recursos que los municipios van a dejar de percibir por esta exención de contribuciones. En primera instancia no se reponen, porque nosotros... ¿No se reponen? No, en primera instancia no. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando se informó, y la primera vez que se nos informó en el Encuentro Nacional de Alcaldes, en La Serena, nosotros estábamos pensando que era cerca de 1.500 millones de pesos. Después Subdere nos informó que es cerca de 800 millones de pesos. Y la propuesta considera 355 millones de pesos a Puente Alto. ¿Para el caso específico de Puente Alto? Para el caso específico de Puente Alto. Entonces, primero, no se repone o no se compensa en su totalidad. Y segundo, estamos hablando de una mega reforma. Estamos hablando de que vamos a bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas. Estamos hablando de que van a dejar de pagar contribuciones no solamente personas que todos los alcaldes y todas las personas con sentido común creemos que no tienen que pagar, adultos mayores que ya han trabajado por Chile, no tienen cómo pagar sus contribuciones, pero hay senadores, hay ministros que van a dejar de pagar, hay gente que gana mucho dinero en este país. Claro, este es un beneficio universal. Es un beneficio universal, y la mega reforma, que al principio se conocía como la Tutti Frutti, porque tenía de todo un poco, hoy día, ¿cierto?, se ha focalizado un poco solamente en la compensación cuando estamos hablando de bajar también el impuesto corporativo. ¿Pero el Congreso aprobó el proyecto? Claro que sí, pero ahí hay un daño tremendo que se le está haciendo a la ciudadanía, porque primero nos llegan las lucas que tienen que llegar a las arcas fiscales, y segundo, cuando se habla de que se va a bajar el fondo común municipal, cuando hay municipalidades que tienen una dependencia del 100%, del 80%, Puente Alto depende un 74% del fondo común municipal. Es decir, nosotros recibimos cerca de 75.000 millones de pesos más o menos del fondo común municipal. Entonces, es harto el impacto que se tiene,
y la verdad es que nosotros dependemos mucho de esos recursos para poder hacer el trabajo también en la comuna. Alcalde, ahora me gustaría profundizar en un punto. Usted dice, ¿no se va a reponer, no se va a compensar el 100% de los ingresos que se dejan de percibir? Claro que no. ¿No? No. ¿Cuánto recibe Puente Alto por este ingreso, por el de las contribuciones? Lo que nosotros habíamos calculado era que era entre 800, 1.200 millones de pesos, Ya. Pensando en los dineros que por un lado nos llegan al Fondo Común Municipal y luego también que nosotros podemos recaudar en la comuna. Claro. Porque hay que entender también, y que la ciudadanía lo entienda, hay comunas que cuando se habla de la excepción del pago de las contribuciones, que hay muy poca gente que paga las contribuciones a lo largo y ancho de todo el país. Si la gran mayoría de la gente que paga contribuciones está situada en ciertas comunas, que son las comunas más pudientes y que pueden recaudar más recursos. Claro, porque ya hay exenciones para la gran mayoría de la población. Claro, porque ya existen esas excepciones. Y la primera propuesta que presentaron los alcaldes es decir, sí, estamos de acuerdo, pero que no sea la totalidad. O sea, los que ganan mucho dinero, ¿por qué no pueden seguir aportando al Estado? O sea, el otro día escuchábamos a Longueira diciendo, oye, a mí me da vergüenza tener que dejar de pagar contribuciones cuando yo soy una persona que tiene una buena situación económica. Ahora, como eso ya quedó zanjado en la discusión parlamentaria, se ha puesto el foco en la compensación particularmente. Claro. Y sobre eso me gustaría conocer su visión porque el debate y la forma en la que se ha enfrentado este tema básicamente se reduce a que los alcaldes del oficialismo dicen esto ya quedó zanjado en ese encuentro en La Serena precisamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que se buscaba era que la plata que se iba a dejar de recibir por esta exención a los mayores de 65 años se reponga. Si antes una comuna recibía 100, que siga recibiendo 100, si antes recibía 50, que siga recibiendo 50. Y esa fórmula es la que hoy día se va a discutir en el Senado. ¿No es esa la fórmula que se había acordado entre todos los alcaldes? En primera instancia sí, pero no se llegó a un acuerdo. ¿No? Ya hay que ser bien claro ahí. Nosotros tuvimos... Que los alcaldes del oficialismo dicen que sí, por eso se lo pregunto. Entre los alcaldes a nivel nacional tuvimos un acuerdo en La Serena. Sin embargo, cuando nosotros presentamos esas tres propuestas, el gobierno tampoco tomó las tres propuestas. Entonces no podemos decir, oye, hay un acuerdo acá y después sí, el acuerdo es el que toma el gobierno para decir sí, vamos a compensar todo como corresponde. ¿Cuáles eran sus propuestas? Las propuestas primero que nosotros dijimos era... vamos a tener una visión única los alcaldes y las alcaldesas de Chile, ya que no va a ser interrumpida por ningún gobierno de turno independiente del sector político. Claro, segundo, era una señal de unidad al final. Primero era la señal de unidad. Segundo, era la compensación total de los recursos que se iban a dejar de percibir. ¿Ya? Y no hay una compensación. Y la tercera también era, dentro de este punto número 2, que es como 2.1, tiene que ver con que nosotros teníamos una propuesta de que no fuera una excepción del pago universal, sino que existieran estos matices. De acuerdo, pero eso lo zanjó el Congreso al final. O sea, el Congreso dijo va a haber exención a mayores de 65 años y va a ser universal. Claramente. Entonces las propuestas que levantó el municipalismo no fueron escuchadas. Porque cuando nosotros tomamos... Pero eso no es responsabilidad del gobierno, digo, el Congreso es el que zanjó el asunto. Claro, pero dentro de la propuesta del gobierno no está la compensación tampoco total. Entonces hoy día se está diciendo que existe una postura, ¿cierto? De decir, no, nosotros estamos escuchando a los alcaldes. Y uno dice, ¿hay qué alcalde? Porque la verdad es que hoy día cuando nosotros vemos con criterio de equidad o de justicia social, vemos que se acrecenta más la brecha. Entonces, cuando hablamos de una mega reforma que va a tocar al sector de la minería, una mega reforma que va a tocar a los grandes capitales nacionales, y el Estado va a ser el que va a dejar de percibir recursos, también se está afectando a los municipios. Municipios que hoy día tienen 270.000 pesos per cápita por persona, el día de mañana no van a tener 270.000 pesos. Pero lo que dicen en el gobierno es que ese es un tema que hay que discutir posteriormente. Acá, en esta mega reforma, había que zanjar el tema de la compensación y eso lo está haciendo el gobierno. Eso es lo que dicen en el Ejecutivo. De manera incompleta. De acuerdo, pero el tema de la redistribución y los principios de equidad y de justicia social, que son muy atendibles por las cifras per cápita que usted daba, se deberían discutir posteriormente. El senador Manuel José Sandón, por ejemplo, estuvo hace un rato y decía, discutamos ese tema, pero discutámoslo en otra ley, y él está de acuerdo con empujar esa discusión. Sí, o sea, si se discute en otro momento se podría dar, ¿ya? Ahora tampoco la idea de que cuando se está discutiendo una mega reforma es dejar afuera lo esencial hoy día para los municipios. Hoy día es esencial para los municipios contar con los recursos porque la ciudadanía
y como partimos hablando, diciendo, oye, yo pago el permiso de circulación en la comuna, sí, pero el total con el royalty, con los ingresos propios, con lo que aporta el Estado, el Fondo Común, etcétera, son 153.000. Y hay brechas gigantes, que hay comunas que tienen 3 hasta 4 veces, casi 4 veces el presupuesto que tiene la comuna, cuando tienen casi la mitad de la población. Entonces, eso no es justo, y cuando se está discutiendo una mega reforma para bajarle los recursos a los que más tienen, y sobre todo para que se deje de pagar cierto el impuesto corporativo, uno dice, oye, ya, ¿qué está pasando acá? ¿Para quién estamos legislando? Queremos que se pueda hacer la pega en el territorio, que las municipalidades, que es quien tiene el primer contacto con los vecinos y las vecinas, puedan hacer el trabajo o no. Ahora, ¿cuál era la alternativa, a su juicio, alcalde, para reponer estos recursos? Dando por sentado que los mayores de 65 años ya no van a pagar las contribuciones. La pregunta es, bueno, ¿de dónde sale la plata para reponer esos recursos que se iban a dejar de percibir? Claro. ¿Cuál era la alternativa? Eso es lo que nosotros estábamos conversando con distintos alcaldes, y el problema de fondo que nosotros vemos con respecto al municipalismo, a las municipalidades, es la forma de financiamiento, ¿ya? Ese es el problema de fondo, que nosotros hemos abierto varias mesas para la discusión de que haya una reforma más grande, ¿ya? Yo, por ejemplo, he escuchado a municipalidades del norte, como Alto del Carmen, Tierra Amarilla, saliendo de Puente Alto, que ellos, por ejemplo, sí necesitan una asignación de zona extrema por estar trabajando y no reciben, por ejemplo, esos recursos. Hay otros, por ejemplo, que tienen tope con respecto a la asignación de los recursos de la minería, cuando sus comunas son mineras. O están también, por ejemplo, las demandas históricas de las comunas de los puertos, que por ahí también ingresan los recursos al país y tampoco quedan recursos en esas comunas. Entonces, hoy día yo creo que son varias las formas en las cuales se pueden conseguir más recursos, pero yo creo que tiene que existir ese espacio para que las comunas puedan tener un financiamiento más estable, porque hoy día se traspasa la responsabilidad de todo el Estado hacia el municipio. Antes de partir este panel, nosotros estábamos conversando, por ejemplo, de las calles, ¿cierto? Sí, claro. Desde la implementación de Red Móvil Transantiago empezaron a pasar, ¿cierto?, las micros del Transantiago, Red Móvil hoy día, por las distintas poblaciones villas, y hoy día están todas las calles de Santiago destruidas. Claro, cambiaron los recorridos hoy día y las calles no estaban preparadas para eso. Las calles no estaban preparadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién repara esas calles? ¿Con qué presupuesto? Entonces, de un momento a la fecha, nos tuvimos que hacer cierto cargo de las calles que nos está construyendo o nos está reparando el MOP, que nos está reparando Serviu, porque no hay recursos para la pavimentación participativa de los pasajes, y así en lo sucesivo nos hemos tenido que hacer cargo de muchas cosas. Oiga, alcalde, estamos con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, aquí en CNN Chile Radio. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, respondía a los emplazamientos que había hecho el alcalde Tomás Bodanovich, que planteaba algo similar a lo suyo respecto a avanzar en materia de equidad, en una redistribución de recursos, etcétera. Y decía que, a diferencia de lo que había ocurrido en el gobierno de Boric, nosotros no recibimos miles de millones ni del royalty, ni del GORE, ni de la Subdere. Enfatizando en que hay otros canales también de redistribución de recursos y de refuerzo de los presupuestos municipales en ese sentido. ¿Qué le parece a usted ese punto que plantea la alcaldesa de Las Condes? No, yo bien, sí. Yo creo que cualquier alcalde o alcaldesa va a defender el presupuesto ¿ya? Que tiene. Hace su pega también la alcaldesa. Claro. Ahora, es totalmente distinto administrar una comuna con 153.000 millones de pesos a administrarla con 551.000 millones de pesos. Y ahí es cuando uno ve las diferencias. ¿Por qué el pasto está más verde? ¿Por qué tenemos más camionetas de seguridad? ¿Por qué tenemos mejores servicios? ¿O por qué muchas veces nos queremos quedar con los servicios de educación? Porque finalmente hoy día cualquier alcalde o cualquier persona que tenga vocación de servicio público le gustaría poder incidir en la educación, que haya más computadores, que tengamos robótica, que tengamos natación. Pero ¿cuál es la realidad de los municipios? Con suerte estamos llegando a final de mes para pagar los sueldos, con un montón de observaciones de Contraloría, porque los edificios y la estructura están malas y no tenemos los recursos para eso. ¿Y qué nos dicen? Presenten los proyectos. Yo voy a dar un ejemplo. El año pasado nosotros, Subdere nos entregó cerca de 1.350 millones de pesos en proyectos. Este año va cero. No le han asignado ninguno. No. Y uno entiende también porque Subdere dice, no, es que me estoy haciendo cargo de los proyectos del año pasado, los que quedaron aprobados, y viene una cartera con sobreestimación, etcétera. Sí, pero los municipios y la ciudadanía no pueden depender de entidades como la Subdere o muchas veces el gobierno regional, que también tuvieron recortes presupuestarios. Entonces, finalmente, hoy día,
cuando uno analiza cómo están sobreviviendo los municipios, es un estado crítico, es muy crítico, porque finalmente a nosotros nos gustaría, por ejemplo, en materia de salud, tener los centros de asistencia de salud necesarios para la población. A nosotros nos faltan 8 CESFAM para que cada CESFAM tenga 30.000 usuarios, que es lo que corresponde. Tengo CESFAM con 120.000 usuarios. Entonces después, claro, la gente dice, oye, no encuentro hora. Claramente no vamos a encontrar hora. ¿Cuál es la postura del Ministerio del Servicio de Salud? Vamos a tener que bajar los proyectos porque nos bajaron el presupuesto. Entonces, oiga, alcalde, los proyectos de CESFAM que están en camino tienen que esperar un poquito más. y si asumimos una cosa, que mañana probablemente en el Senado se va a aprobar este proyecto con la compensación en los términos que lo planteó el gobierno, ¿le gustaría que se abriera la discusión sobre la ley de rentas municipales y dar esa discusión de fondo? Nos gustaría que se abriera esa discusión, pero yo también he sido bien enfático en que hay otras discusiones que tampoco se han abierto. Y por ejemplo, cuando se hizo la eliminación del MEPCO, ¿quién asume esos costos con respecto a los contratos municipales? O sea, a nosotros nos subieron todos los servicios, las compras de los insumos, las camionetas de seguridad que se dan un montón de vueltas, el servicio de aseo, de basura, limpieza en las ferias libres, que antiguamente el petróleo era un costo y ahora tiene otro costo. Entonces finalmente dicen de una u otra manera, no, se elimina el MEPCO, le pasamos el costo a la ciudadanía, sí, pero también se la pasamos a los municipios. También, y a todos los que ocupan. Con menos lucas. Entonces es complejo. El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, ha estado con nosotros. Alcalde, gracias por haber venido. Muchas Muy gracias. amable.